Bien, continuamos con más Noticiero del 7 y en este caso vamos a hablar sobre un tema que, bueno, importa muchísimo, sobre el transporte público de pasajeros. Ayer hubo sesión en el Consejo Deliberante y finalmente se aprobó lo que va a ser la fórmula de actualización de lo que va a ser la tarifa, pero en su momento incluso se habló de que todavía no se había definido el boleto. Bueno, finalmente después se definió mejor dicho, lo que van a ser los costos, y tenemos que el boleto único va a ser de 1.050 pesos, el transbordo va a estar en 500 pesos, el boleto estudiantil va a ser de 525 pesos y el transbordo estudiantil va a ser de 265,50. Pero qué mejor para que nos explique y nos dé cuenta de lo que ha sucedido ayer ahí en el Consejo, Enzo Casadei. Él es concejal y además es vicepresidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante. Concejal Casadei, Alejandro Gavirán de Canal 7 lo saluda. ¿Cómo está? ¿Cómo te va, Alejandro? Bien. Bueno, ¿nos podría explicar qué fue lo que sucedió ayer? Porque como venía todo tan de manera hermética, como se venía manejando el oficialismo, que solamente por los medios por ahí se enteraban ustedes, más allá de que sean incluso integrantes de la Comisión de Transporte, pero hasta que no salían los medios ustedes no estaban enterados porque las carpetas eran cerradas para ustedes, ¿no? Prácticamente no tenían acceso, así que se fueron enterando ahí casi como la gente sobre el pucho, lo que estaba pasando, y ayer, bueno, en la sesión, ¿qué fue lo que finalmente se aprobó? Bueno, sí, esa es una práctica que bien señalás vos, es una costumbre del oficialismo, esconder la información, retasear la información, jugar con los tiempos acotados para que la oposición tenga acceso a determinados expedientes y carpetas. Y bueno, ayer tuvimos una sesión, te diría, larga en relación a las que tenemos todos los miércoles, porque teníamos 3 proyectos que los abordamos desde la oposición con mucha responsabilidad y que objetamos por razones muy justificadas que puedo explicarte. Hoy hablabas vos del establecimiento de una fórmula matemática para la actualización de la tarifa del boleto. Era uno de los proyectos que se trataba ayer, pero el cuestionamiento más grande no venía hacia esta fórmula polinómica, matemática, que proponía el oficialismo, porque digamos, es una fórmula que nosotros entendemos se tendría que haber aplicado mucho antes, y nos hubiéramos evitado algunos problemas, y porque se utilizan en varios lugares del país. El problema es que este proyecto, que incluía esta fórmula polinómica, establecía también y le delega la facultad al intendente de que sea el que determine el precio del boleto, con un criterio también que le permite modificar o definir los tiempos de aplicación de la modificación de la nueva tarifa, con su criterio político, su criterio económico, el criterio propio del intendente. ¿Cuál es el problema? Que la legislación vigente hoy establece que es el establecimiento de la tarifa del precio final del boleto es una prerrogativa propia del Consejo Deliberante. Entonces nosotros exigíamos que las decisiones que se tomen en el marco sean referéndum, que sean aptas a consideración de la votación en el Consejo Deliberante, como fue siempre. Bueno, la realidad es que el oficialismo se niega a eso y le entregó una facultad propia del Consejo Deliberante al intendente. Entonces, cuando te escuchaba vos hablar de las tarifas, esos números finales no lo determinó el Consejo Deliberante, lo determinó el intendente. Y sí va a ser dado más gracias al oficialismo. Evidentemente, cada vez quiere trabajar menos en el Consejo Deliberante y le transferió esta facultad al intendente. Entiendo. Entonces, bueno, como bien decía, estos números que se dieron a conocer, porque ayer la noticia era que
precisamente lo que se había acordado o lo que se aprobó allí en el Consejo Deliberante era precisamente la fórmula solamente, es decir, la fórmula de lo que va a ser la actualización, pero se decía que el boleto todavía no tenía precio. Sin embargo, minutos después salieron a dar la información, o se conoció de que ya estaba establecido estos nuevos valores, pero como ves vos marcás, es precisamente porque esto lo determinó el Ejecutivo y no pasando por el Consejo Deliberante. Sí, exactamente. Quisieron disfrazar la decisión para no trasladar el costo político al intendente de que fue una decisión del Consejo Deliberante, pero estamos lejos de que así sea, porque en el Consejo Deliberante no se debatió precio ni tarifa. Ayer también se debatió en el Consejo la ratificación, y es importante decirlo, ratificación, porque son decisiones que ya ha tomado el intendente en el marco de la emergencia, de la rescisión del contrato Crucero del Sur, y en otro proyecto, el alta, lo que vendría a ser el nuevo sistema de transporte a través de la cooperativa. Bueno, también nosotros señalamos nuestras diferencias al respecto, porque todos estamos de acuerdo en que el ciclo de Crucero del Sur está terminado. Ahora, de ninguna manera puede existir algún tipo de pacto de impunidad para que Crucero del Sur salga con las manos limpias después de haberle causado tantos dolores de cabeza a los vecinos de la ciudad de Formosa. En primer lugar, confirmamos lo que venimos sosteniendo de la oposición y denunciando hace un montón de tiempo. Si Crucero del Sur oiga deuda, según nos han expresado, porque no nos contan documentos, cerca de 1.600 millones de pesos en multas, significa que nunca hicieron efectivas las multas que nosotros exigíamos que le hagan por incumplimiento del contrato de concesión. Es decir, nunca lo sancionaron a Crucero del Sur. En segundo lugar, pedían en el mismo proyecto que autoricemos un mecanismo extrajudicial para que el municipio y Crucero del Sur arreglen esta deuda que tenía pendiente con el municipio a través de la entrega de colectivos, de enseres, de equipamiento que tiene Crucero del Sur en la ciudad. Nosotros de ninguna manera podemos aportar, brindar un cheque en blanco, Alejandro, si no conocemos el estado de los colectivos, el estado real de la deuda en primer lugar, porque no nos constan documentos oficiales, el estado real y el valor que tienen hoy los bienes que ofrece Crucero del Sur. Entonces no podemos estar jugando con el patrimonio de los vecinos a ciegas y permitir otra vez, que te digo, que esta empresa que tanto ha causado daño no cumpla con sus obligaciones y que el municipio la deje ir como si nada. Entonces también nuestro pedido era que ese acuerdo también pase por el Consejo Deliberante para que sea tratado y aprobado, y sin embargo el oficialismo se negó nuevamente. En segundo lugar, se trató el proyecto del alta de esta nueva cooperativa que se va a encargar de la conducción de los colectivos. Entonces, ¿qué advertimos nosotros estudiando el contrato con esta cooperativa? Que era una cooperativa que no tenía antecedentes, que se creó en el año 2021, que no tiene ningún antecedente en materia de transporte, de la cual no conocemos su conformación, de la cual no conocemos su seguro, sus garantías, su estatuto, y tampoco determinamos, se pudo determinar o dilucidar cuál va a ser la relación laboral de los trabajadores, cuál va a ser el convenio colectivo de trabajo, cuánto le van a pagar al famoso gerente, a Santos. Nada de eso figuraba en el proyecto que envió el Poder Ejecutivo. Tampoco se sabe... lo más grave de todo, sí. Sí, tampoco se sabe cuánto es lo que van a cobrar los choferes en esta nueva cooperativa. En el contrato y en el expediente que nos acercaron no figuraba ninguno de esos datos, y que es solamente la concesión de la conducción, es decir, que todo la recaudación, la explotación completa del servicio sigue en manos del municipio. ¿Y esto qué significa, Alejandro? Que el contrato que realizaron con la cooperativa es una simulación simplemente para esconder la relación laboral con los empleados. Y esto es grave porque de acá en adelante, cuando haya algún conflicto laboral, como los hubo cada 2x3 en la etapa anterior con Crucero del Sur, hayan demandas laborales, y claramente este contrato es una simulación y va a caer ante cualquier foro laboral, el perjudicado va a ser el vecino porque el municipio va a tener todas las de perder. Entonces, imagínate vos lo grave que es poner un patrimonio de colectivos nuevos, de valor de 140 millones cada uno, ponerlos en manos
de una cooperativa que no tiene antecedentes en la materia y que no sabemos quiénes son los socios, los asociados. Claro. Es gravísimo y en términos generales, Alejandro, lo que lamentamos es que el intendente, el oficialismo, el ejecutivo municipal insista con las mismas prácticas que nos llevaron al desastre de los 90 días sin colectivo en la ciudad, que tienen que ver con la falta de transparencia, que tiene que ver con los mismos protagonistas que nos llevaron a esta situación, los mismos funcionarios que nunca funcionaron. Entonces, si cometemos los mismos errores, es muy difícil que este nuevo esquema de transporte, que todos queremos que salga a flote, que sea un servicio eficiente, que la gente pueda ver en un colectivo cumplir sus expectativas en cuanto a movilidad urbana, pero no podemos dejar pasar por alto todas estas irregularidades que marcamos y que lamentamos, porque sin duda que no es auspicioso el nuevo camino que ha emprendido el intendente. Totalmente. Por último, concejal, ya se aprobó, digamos, lo que va a ser la fórmula, ya se conocen también lo que van a ser los valores. Ayer se decía que, bueno, el colectivo va a ser gratuito hasta mañana, hasta el viernes. Es decir, que ya desde el sábado empezarían a regir estos nuevos valores. ¿Se habló también de eso? Mira, lo que evidentemente esto ya lo tenía estipulado hace bastante tiempo el intendente, porque al tener las validadoras SUBE, que impacten las nuevas tarifas en las validadoras SUBE requiere un tiempo considerable. Estamos hablando de que anteriormente hablaban de entre una semana y 15 días. Evidentemente, si estas tarifas impactan el sábado o el lunes, quiere decir que todo lo que pasó ayer en el Consejo Deliberante fue mímica. Claro, totalmente. Bueno, concejal, muchísimas gracias por esta comunicación y bueno, seguramente estaremos en contacto para seguir lo que es el día a día de este nuevo servicio, porque bueno, obviamente estaremos ahí también poniéndole la lupa para ver cómo funciona, porque más allá de que del antecedente y de que por ahí muchos sabemos cómo puede llegar a terminar esto, queremos lo mejor, sobre todo para la gente, que es la que estuvo sufriendo y la que está en el medio de este conflicto, ¿no? Absolutamente. Esperemos que, amén de estas situaciones que te marcaba, todo sea para mejor y que la gente pueda tener el colectivo, que es lo que nos interesa a todos. Totalmente. Muchísimas gracias, concejal. A ustedes. Hasta luego. Bueno, allí pasaba entonces el concejal Enzo Casadei, también vicepresidente de la Comisión de Transporte del Consejo Deliberante, hablando sobre esta situación, ¿no? Y fíjense lo que decía, ¿no? Lo de ayer parece ser todo mímica, porque ya los números ya estaban sobre la mesa, los valores ya estaban establecidos, y era simplemente hacer esta puesta en escena, por así decirlo, para aprobar lo que ya se sabía que iba a ocurrir, ¿no? Así que bueno, a tener en cuenta esto. Ya entonces los valores vamos a repetirlos, ¿sí? Para que tengan en cuenta lo que va a ser entonces el boleto de colectivo, el boleto único, ¿sí? Como se conoce, va a estar a 1.050 pesos, el transbordo va a estar a 500 pesos, el boleto estudiantil, ¿sí? Que ya no va a ser más gratuito, pero va a ser, digamos, la mitad, un poquito menos de lo que es el boleto oficial, digamos, el boleto único va a ser de 525, y también el transbordo estudiantil, que va a ser de 265 pesos con 50 centavos, ¿sí? Así que bueno, allí entonces esos valores establecidos para el servicio, que hasta mañana, ¿sí? En teoría va a seguir siendo gratuito, y bueno, habrá que ver si ya desde el sábado entonces comienzan a regir ya los valores, y bueno, la gente tendrá que abonar con su tarjeta SUBE como venía haciéndolo con el servicio anterior, ¿eh?